semanas, que en algunos casos también le llaman la fiesta de la siega, entre otros nombres, ¿no? Que se le da a esta festividad. Y es un mandamiento de parte del Señor, pues que nosotros como creyentes celebremos esta fiesta, que lo hagamos. Anoche escuchábamos una reflexión con Humberto y pues que nadie, como dice Pablo, que nadie nos juzgue porque estamos haciendo todas estas cosas. A lo mejor para el mundo esto es algo loco, pero bueno, que nos tilden de locos con el Señor, y, pero seguir adelante con todo esto que llevamos, que sabemos, estamos seguros, que es lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Vamos a Éxodo, me acompañan por favor a Éxodo 23, el versículo 16. Dice, guardarás también la fiesta de la siega. Espérenme un momentico aquí. Guardarás también la fiesta de la siega, las primicias de los primeros frutos de lo que haya sembrado en el campo. También guardarás la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido del campo el fruto de tus labores. Entonces aquí vemos que sí, este es un mandamiento que el Señor nos manda a guardar esta fiesta. Entonces vamos a comenzar con una oración. Bendito y eterno Señor, creador del universo, hoy venimos, Señor, delante de ti para cumplir este mandamiento, para, Señor, cumplir esta ordenanza de guardar este día. Y venimos, Señor, y nos presentamos delante de ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, queriendo guardar, Señor, como tú mandas este día de fiesta, este día donde conmemoramos no solamente la entrega de la Torá, sino que también recordamos el día en que, estando tus discípulos y mucha más gente eh, a, reunidos, en ese día tú derramaste de tu santidad, derramaste de ese viento santo de tu amor, Señor, y hubo milagros y prodigios, maravillas en aquel lugar. Hoy, Señor, estamos aquí reunidos y te pedimos que en este día, Señor, conforme a lo que está escrito, derrames sobre nosotros de tu espíritu, de tu amor, y que al salir de este lugar, Señor, estemos llenos de tu aliento, llenos de tu amor, llenos, Señor, de tu gracia, que lleguemos a ser esos recipientes, Señor, dignos, donde tú puedas derramar, Señor, de tu gloria, tu presencia, tu gracia, tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua y te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que te pedimos nosotros en oración, creyendo, tú nos lo das, Señor. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, entonces, como les decía, estamos conmemorando esta celebración y yo quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 5, desde el verso 1 en adelante. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada en la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Nosotros como creyentes guardamos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza que nosotros estamos guardando? Pues ser llevados al reino de Dios y poder experimentar la presencia de Dios por siempre y por toda la eternidad. Y Pablo aquí nos enseña que cuando nosotros creemos en el Evangelio, pues vamos a ser justificados. O sea que
Dios va a tratar con nuestro pecado y nos va a perdonar. Y Él ya no va a ver en nosotros el pecado, ya no lo va a ver, sino que a quien va a ver el Eterno, nuestro Padre, va a ver la justicia del Hijo, de su Hijo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener la plena seguridad que así es. Y es así como nosotros vamos a poder experimentar paz, pero ¿cómo experimento yo paz? Pues haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a poder experimentar esa paz que nos habla tanto el Señor a través de su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros a través de Yeshua tenemos acceso al Padre. Él es el camino, dice la palabra, la verdad y la vida. Y nosotros no vamos a poder tener ese contacto con Dios si no es a través de su Hijo, para poder tener ese contacto con lo bueno, lo piadoso, lo justo y todo lo que tiene que ver con la conexión de la voluntad de Dios. Nosotros hemos aprendido también que nosotros mismos somos incapaces de justificarnos. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos alejar el pecado de nuestras vidas, pero esto no solamente lo podemos lograr cuando hemos sido justificados, ¿no? Perdón, esto solamente lo logramos cuando hemos sido justificados. Así es como nosotros lo logramos. Y dice Pablo, por la fe. Es ahí donde vamos a tener la provisión de Dios. Es ahí donde no solamente vamos a tener esa provisión, sino ese deseo, la voluntad de Él en nuestras vidas. El querer hacer los mandamientos de Dios, el querer guardarlos, el querer guardar estas festividades, no como está escrito, ya no como la letra como tal, sino que esto viene de adentro, del espíritu, porque la palabra de Dios, sus mandamientos son espirituales. ¿Cuál es nuestra provisión? La provisión que nosotros tenemos es su gracia. Y es a través de su gracia que nosotros encontramos perdón y la reconciliación con Dios. Su gracia no solamente nos salva, sino que también obra en nuestras vidas para que nosotros nos podamos mover según, de acuerdo a su voluntad. Nosotros, por ejemplo, todos los que hemos sido salvos, siempre, ¿cuál es nuestro interés? Nuestro interés es hacer la voluntad de Dios. Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que de lo que hemos aprendido a través del Evangelio, es ahí donde nos damos cuenta que queremos hacer, no porque otra persona nos dice, no porque eso está, no sé, leí un libro y ahí está, sino porque viene de adentro el querer hacer la voluntad de Dios. Si nosotros nos detenemos por un momento en el versículo 5 de ahí de Romanos, sí, de Romanos 5, y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿ya? Y Él es nuestra esperanza. Nosotros conocemos el carácter de Dios, ¿verdad? Sabemos que uno de los atributos de Dios es que Él es un Dios misericordioso y que Dios todo lo que cumple lo promete. Perdón, todo lo que promete lo cumple. Aquí Pablo nos habla del Espíritu Santo y esta es una promesa que Dios nos ha hecho, ¿ya? Y esa es nuestra esperanza. Acompáñeme por un momento a Isaías 59, el verso 20. Isaías 59, verso 20. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor, y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Mira, esta es una promesa de parte de Dios para su pueblo. Dice que va a venir un redentor. ¿Y quién es nuestro redentor? Yeshua. Yeshua es nuestro redentor. Y aquí también habla de que, pero aquí hay no digamos un pero, sino que una condición, ¿no? Y es un pacto.
O sea, aquellos que están bajo ese pacto van a recibir de su espíritu. Hace algunos días nosotros estuvimos, les decía ahorita, celebrando Pesach y panes sin levadura. Y ahí tuvimos la oportunidad de recordar esa obra de redención que Yeshua hizo por nosotros. En ese momento nosotros celebramos, ¿qué fue lo que celebramos? Que el Señor apartó el pecado, que el Señor apartó la transgresión de en medio de nosotros. Él quitó ese pecado, Él quitó esa transgresión y la reemplazó. ¿Por qué? Por su espíritu. Por eso es que esta palabra dice, el espíritu mío, dice Isaías, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán. Ya, eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros esperamos esa promesa, que no solamente nosotros podamos haber alcanzado esta promesa, sino también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿ya? Nuestra familia, los que tenemos alrededor. Entonces, nosotros aquí podemos ver la evidencia de que este pacto eterno es el Espíritu de Dios moviéndose en nuestras vidas para traer orden, para traer un cambio, para traer una restauración a nuestra vida. Nosotros hemos aprendido también que todo lo bueno, que todo lo santo, que todo lo justo, que todo lo honesto, que todo aquello que nosotros tenemos agradable no es por nuestros medios, sino que es por la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Su obra, lo que el Espíritu hace Dios hace a través de ese Espíritu Santo, esa influencia en nuestro corazón que viene, que es la gracia. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos eso que Él dice, lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre, lo que es agradable ante los ojos de Él. Por estas razones que nosotros no nos podemos olvidar de aquellas cosas que han sucedido en la antigüedad. Es por esta razón que nosotros no podemos saltarnos la Torá que viene desde Génesis, porque toda la palabra es la Torá, la instrucción de Dios. Por eso es que nosotros no nos podemos saltar de no tener en cuenta el libro de instrucción desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso yo quiero que ustedes me acompañen hoy a Génesis 11. Vamos a recordar Génesis 11, qué pasó en aquel momento. Génesis 11, desde el verso 1, dice, tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Bueno, según aquí lo que nos cuentan estos versículos, es que ellos al llegar, después de salir del arca, tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Estando allí, ellos se encuentran un valle, el valle de Sinar, y habitan este valle. Aquí la Biblia no nos menciona que ellos hubieran consultado con Dios para tomar este valle, ¿no? Y dice, ellos a su parecer,
de acuerdo a lo que ellos pensaron, así como esto nos recuerda a Lot, ¿no? Así como ellos pensaron, ellos querían hacer algo de acuerdo a sus deseos, sin contar con Dios. No estaban buscando a Dios para darle gloria a Dios, ellos querían pues algo diferente. Exactamente. Recordemos un momento lo que dice el verso 4. Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí habla de nombre. Nosotros hemos aprendido que la palabra nombre es Shem y tiene que ver con una marca memorial de individualidad, ¿no? Honor, autoridad, un gobierno, tiene que ver con atributos, con enseñanza, tiene que ver con fama, ser famoso, un renombre. Entre otras palabras, podemos decir que ellos no querían vivir bajo el gobierno y la enseñanza de Dios. Ellos estaban desechando el gobierno de Dios. Ellos querían establecer su propio gobierno. Ahí mismo nos da la razón la palabra, ¿no? Ahí mismo en ese verso vemos la razón. ¿Y cuál era la razón? Ellos dicen, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Bueno, pensemos por un momento, ¿y acaso esto no era lo que Dios quería? ¿Esto no era lo que Dios quería? Dice, si nosotros nos vamos a Génesis 9, el verso 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, aquí vemos que Dios quería ya que ellos llenaran la tierra y para poder llenar la tierra tenían que esparcirse. Aquí la misma palabra nos dice, y lo podemos observar, que ellos estaban, bueno, ellos salen del arca, estaban fuera del arca, ya el Señor los había salvado del juicio de las aguas, que era el diluvio, los bendice, porque la palabra dice que los bendice, ya, o sea que les da una nueva oportunidad, les da un nuevo comienzo. Pero también, junto con esto, Él les manda algo, ¿verdad que sí? Esa era la voluntad de Dios, mire, les dice, llenad la tierra, que ellos llenaran la tierra. Pero ellos no querían hacer este mandamiento. Ellos, ¿qué era lo que querían? Querían tomar sus propias decisiones. Ellos querían establecer su propio reino, su propio gobierno. Y bueno, Dios que todo lo ve, Dios que todo lo sabe, lo vio efectivamente, lo supo. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Volvamos al Génesis 11. El verso 5 dice, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Bueno, ellos estaban unidos, sí, estaban ahí, pero no para hacer lo que Dios quería. No para hacer eso bueno, eso justo, eso honesto, eso agradable a los ojos de Dios, sino que era lo que ellos querían hacer, lo malo. ¿Ya? Y esta desobediencia, hacer la voluntad de Dios, pues fue lo que trajo como consecuencia que Dios confundiera su idioma, que Dios confundiera su lengua, su lenguaje. Dios entonces decreta como juicio los idiomas para que entre ellos no se pudieran entender. Y pues dice la misma palabra, ¿no? Hasta esta parte tenían un solo idioma, o sea que ellos se entendían. Ellos, todo el mundo se entendía. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Pues que pues, al no entenderse entre sí, pasó algo que era lo que Dios sí quería que sucediera, y es que les tocó dividirse, a ellos les tocó esparcirse, dispersarse para poder llenar la tierra como era la voluntad de Dios, de repoblar la tierra, cosa que para ellos, pues ellos no les parecía. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de toda esta desobediencia? Que mi desobediencia
que tu desobediencia no va a frustrar los planes que Dios tiene, no va a frustrar los propósitos que Dios tiene. ¿Y cuál es el plan que Dios tiene? ¿Ya? ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Pues establecer su reino en la tierra. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar convencidos. Yo siempre le he hablado a mis hijos y les digo, y les he dicho a ustedes también, el hecho de que yo no cumpla los mandamientos no va a dejar Dios de ser Dios. Y el hecho de que yo no los cumpla, Dios no va a dejar de ser Dios. ¿Ya? Él siempre seguirá siendo Dios. Y siempre su voluntad se va a cumplir. A pesar de todo, su voluntad se va a cumplir. ¿Ya? O sea que los mandamientos no fueron hechos, Dios no nos dejó estos mandamientos que Él nos dejó, no para su beneficio, sino para nuestro propio beneficio. ¿Ya? Bueno, y algo que hemos aprendido también es los atributos de nuestro Padre, que son atributos que son permanentes en Él y para toda la humanidad, y es su misericordia. Dios es un Dios misericordioso, dice la palabra. Él es grande en misericordia. Vamos a Jeremías 31, el verso 20. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Aquí vemos una confirmación de la misericordia de Dios. Aquí Yud-Hei Ba-Hei es descrito como ese padre amoroso, ese padre que disciplina. 39. Ese padre que disciplina a su hijo, pero a pesar de que lo disciplina, pues aún él lo ama. Dice la palabra, el hijo que se ama, a ese se disciplina. Y esto tiene que ver mucho con el propósito de la restauración. Desde la creación del mundo, nosotros podemos ver la manifestación de su misericordia, ¿no? Vamos a Génesis. Génesis 17, el verso 12, a partir del verso 12. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Desde que Dios hizo su pacto con Israel, ¿él qué hizo? Él incluyó a cualquier extranjero que se uniera a la congregación del pacto. O sea, aquí podemos ver de manifiesto su carácter. ¿Ya? Y tenemos en la Biblia muchos registros del carácter del Señor, de esos atributos de su misericordia, ¿no? Y tenemos en la Biblia registros de 2 eventos históricos que nos dejan ver esta manifestación de su misericordia, y uno de ellos lo encontramos, bueno, y estas manifestaciones de su misericordia profetizan esa restauración del idioma como era antes. Recordemos que hasta donde leímos, si conectemos, hasta donde leímos, estábamos hablando de que estas personas perdieron ya el entendimiento, digamos así, lo perdieron. De estos eventos lo encontramos registrado uno de ellos en Hechos, donde un día como hoy, de celebración de esta fiesta de Pentecostés, asimismo como cuando en Babel ellos estaban juntos, se habían unido, en Babel se habían unido ¿a qué? A hacer lo malo, ¿no?
Pero en esta ocasión el pueblo estaba reunido, pero con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Hacer lo bueno, o sea, hacer la voluntad de Dios, ¿ya? En Babel, ¿qué hace el Señor? Él confunde. Pero acá, ¿qué hace el Señor? Él hará entender. Ahora sí, ese entendimiento va a ser restaurado. Entonces, Dios trae esa restauración a través del Espíritu Santo, del idioma, y esto se relaciona mucho con el orden de Dios. Ese orden que Dios quiere traer a su pueblo del pacto, del nuevo pacto. Acompáñenme, por favor, a Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, sí, a partir del cuando estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, aquí estas personas estaban esperando algo y ese algo pues sucedió. Y esto tiene mucha relación con lo que sucedió en Sinaí, ¿no? Vámonos a Éxodo, por favor. Quiero que nos conectemos con la Torá. Dice, y habló Dios estas palabras diciendo, 20, Éxodo 20, a partir del versículo 1. Sí. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia de millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, recordemos el día que Dios le dio esta ley a su pueblo en el Sinaí, también fue con un estruendo, también fue con un sonido fuerte y dice que fuego, ¿no? En el verso 18, de ahí mismo de Éxodo 20, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces, si ustedes ven, vamos ahora, esto es un recorrido por toda la Biblia. Estamos paseando hoy. Vamos a segunda de Corintios, el verso 3, dice, segunda de Corintios, capítulo 3, el verso 3. A partir del verso 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, esta es la ley en el Sinaí. Esa ley que nosotros acabamos de leer fue escrita en tablas de piedra. Hoy el Espíritu de Dios la toma y la escribe en nuestro corazón. ¿Y para qué las escribe en nuestro corazón? Para ayudarnos a obedecer, no la letra, sino el espíritu de la ley. Por eso es que el verso 4 dice, y fueron todos llenos de hechos, ¿no? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, esa ley que el Señor había dado allí en el Sinaí, en ese momento, esa ley el Espíritu Santo la estaba escribiendo en el corazón. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que ellos hablasen. En ese momento, eso es algo increíble, porque en ese momento se revierte la confusión de los idiomas que había habido en la Torre de Babel. El derramamiento del Espíritu Santo es eso, la manifestación de su presencia, de la presencia divina de Dios, que provoca que nosotros, provocó en ese momento que toda esa gente obrara y que hoy está haciendo lo mismo en nuestras vidas, que obremos de acuerdo a la Torá. Eso es un don. Eso es un don que solo aquellos que están preparados para recibirlo, aquellos que anhelan obedecer, Dios se los va a dar. Ese es el regalo de Dios. Y es aquí donde podemos ver en Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es esa palabra que se cumple ahí. Dice en Hechos 2, volvamos a Hechos 2, en el verso 5 dice que moraban allí, entonces dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Esto nos lo ha explicado Humberto, esa palabra de confusos, porque cada uno dice, les oía hablar en su propia lengua. ¿Ya? O sea, allí, así como en el monte Sinaí, este estruendo hizo que ellos estuvieran atentos y estando allí, sucedió lo mismo, ¿no? Y viene este milagro, este gran milagro, el milagro tremendo de todos los tiempos, y es que este milagro tuvo que ver con un propósito, ¿no? Y es que ellos reconocieran algo. ¿Y qué era lo que ellos tenían que reconocer? Que Dios no tenía acepción de personas. Dios no tiene acepción de personas para recibir este viento de santidad. Porque todos entendieron, cada extranjero escuchó en su propia lengua. Ya recordemos que la palabra estruendo es la palabra griega phoni, y tiene que ver, entre otras muchas significados, con ruido, palabra, tono, toque, dar voces, estruendo, grito, idioma. Es por eso que dice en el versículo, dice que ellos estaban confusos. ¿Por qué? Porque ellos estaban escuchando en su propio idioma, según su idioma, ellos lo estaban escuchando. Cuando iniciamos este estudio, esta reflexión, decíamos que los planes de Dios, que sus propósitos se cumplen sí o sí. Su reino se está estableciendo y esto va a suceder a través de ¿qué? A través del Espíritu de Dios. A través de ese viento santo.
Él es el que mueve. ¿Para qué? Para traer orden desde aquello que está más confuso. Así como en Génesis 1, recordemos a Génesis 1, dice que cómo estaba la tierra, estaba desordenada y vacía. Dice, acompáñeme, el verso 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ellos ahí estaban entendiendo en su propio idioma. Dios estaba hablando al corazón de su pueblo. Y este evento sobrenatural que sucede en aquel entonces, ¿qué estaba representando? La restauración del orden divino. La restauración que Dios quiere traer a su pueblo del nuevo pacto. Todos los judíos que estaban ahí en ese día, en Pentecostés, que venían de todas las naciones, ellos tuvieron la oportunidad de ver el cumplimiento de esa promesa de restauración de parte de Dios. Si nosotros nos vamos a la actualidad, venimos acá a lo actual que nosotros vivimos, en este momento muchas personas piensan que siguen a Dios. Ellos creen que siguen a Dios, pero están confundidos. Ya hay confusión, así como en aquella época cuando llegaron ahí al Valle del Sinar, queriendo hacerse un nombre, queriendo hacer su voluntad, ellos no comprenden lo que Dios les está hablando en este momento. Y siguen ahí en Babilonia, teniendo otra lengua, y siguen sin ser pueblo. Lo que yo les decía ahorita, que recordáramos por un momento lo que nos hablaba anoche Humberto, de muchas personas cuando nos ven haciendo todas estas celebraciones. Anoche la celebración que tuvimos, de pronto nadie entendía lo que nosotros estábamos haciendo. Y de pronto dirían, ve, como loquitos, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo y eso es lo que nosotros tenemos que proyectar. Recordemos que nosotros como Israel que somos luz a las naciones y no nos debemos de avergonzar. Eso nos ha enseñado Pablo, eso nos ha enseñado Dios a través de nuestro discípulo, apóstol Pablo. Nuestro motivo de celebrar no es solamente que nosotros recordemos que a través de la redención recibimos el don del Espíritu Santo, que es su gracia, don que nos permite de forma sobrenatural cumplir los propósitos de Dios. También es para que nosotros comprendamos lo que la Escritura nos enseña. Y es que este don tiene toda relación con ese orden, con el orden de Dios, ¿ya? El orden que Dios quiere traer a su pueblo. Dice que ellos querían hacerse un nombre, ¿no? Ellos querían tener fama, ellos querían tener su propia manera de gobernar, en lugar de servir a Dios, en lugar de traer la gloria de Dios, querían traer su propia gloria. ¿Cómo expreso yo como un discípulo de Dios, como un creyente en Yeshua? ¿Cómo puedo expresar yo la gloria de Dios, la presencia de Dios en mi vida? ¿Cómo lo haría yo? Pues a través de un estilo de vida práctico, o sea, que sus mandamientos sean mi diario vivir. Esto tiene que ver con su palabra, con su voluntad en mi vida, no solamente en una festividad, no solamente cada Shabbat, sino diariamente, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy por el camino, cuando voy por el campo, cuando estoy donde esté, yo tengo que reflejar allí ya esa voluntad de Dios ya en mi vida. Nosotros hemos aprendido también que los idiomas fueron creados por Dios, ¿no? Eso lo hemos aprendido. Y Pedro, en este discurso que él dio, porque él dio allí un discurso en ese día, en Pentecostés, donde él aquí, ¿a quién estaba citando? Él estaba citando al profeta Joel. Eso era lo que él estaba citando. Y él les estaba diciendo, mire, Galileos, ¿ya? Esto que ustedes están viendo hoy es el cumplimiento. En ese día se está cumpliendo esta profecía, donde Dios a través del profeta Joel había dado ya esta profecía que era el derramamiento de su espíritu. ¿Para qué?
para que obrara en nosotros. Por eso es que ustedes hoy, él les decía, ustedes hoy están viendo todo esto. Vamos por un momento a Joel 2, el profeta Joel. A partir del verso 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El cumplimiento de esta profecía era lo que ellos estaban viendo. Y si ustedes van unos versículos más allá, dice en el 32, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Quiénes son los que van a ser esos recipientes donde el Señor va a derramar su amor? ¿Quiénes van a ser los que en los cuales Dios va a derramar su amor? Dice la misma palabra, los que invocaran el nombre del Señor. Aquellos que quieran ser gobernados por el Señor. Aquellos que quieran glorificar su nombre. Los que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Dice que habrá aquellos que Él habrá llamado. El mismo capítulo 2, pero el verso 32. ¿A quién llama Él? Bueno, ¿cuándo nos llama Él, no? Estos eventos, estas festividades son en el llamado, ¿no? Cuando el Señor, nosotros respondemos a ese llamado, nos unimos a su pacto y al pacto que Él hizo con Abraham. Solo cuando nosotros invocamos el nombre vamos a ser llamados. Invocar el nombre ya hemos aprendido y no está de más que lo repitamos. Su nombre tiene que ver con su enseñanza, con sus atributos, ¿ya? Con su carácter. Y cuando nosotros reflejamos todo eso en nuestra vida, es cuando nosotros nos podemos reflejar como unas personas que han sido salvas, ¿ya? Dice en Hechos 4, por favor. Verso 10, del 10 en adelante dice, o sea, notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, sea todo notorio a nosotros, a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre del Señor de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, nosotros somos salvos es a través de él. Lo que Pedro aquí nos enseña, el apóstol Pedro, es que esto que dijo Isaías acerca de nuestra esperanza, que lo leímos, Isaías 59, ya lo vamos a recordar otra vez, es algo es algo profético, pero también está disponible para todo aquel que quiera entrar en ese nuevo pacto, ¿ya? Sin excepción. No importa el linaje, no importa la lengua, solo necesita que responda a una invitación, ¿ya? Solo a esa invitación. Cuando el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Él nos está invitando. Y en la Biblia encontramos muchas veces, mucha evidencia de la invitación que el Señor nos hace. Recordemos otra vez Isaías 59, el verso 20. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Bueno,
Dios a través de su pacto nos limpia, nos purifica. ¿Para qué? Para que su espíritu esté sobre nosotros. En otras palabras, el resultado de la redención, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre nosotros. Su gracia, esa influencia sobrenatural en nuestro corazón que hace que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios. Y no por un momento, sino para siempre. Yeshua vino, sí. La obra de redención ya fue hecha. Él hizo la obra de redención. Y hoy, ¿qué es lo que nosotros hoy celebramos? Celebramos que su espíritu está sobre todo aquel que acepte esta redención. Que un día Él lo hizo y lo hizo por amor. Fue por amor que Él hizo todo esto, por amor a nosotros, por amor a su pueblo, a ese pueblo del nuevo pacto. Vamos a orar. Ya estará la reflexión que traíamos para hoy. Vamos a orar para cerrar. Bendito eres, eterno Señor Dios nuestro. Gracias, Señor, por este regalo. Regalo, Señor, que no nos merecíamos, pero por tus atributos, tu carácter, porque eres un Dios lleno de misericordia, a ti te ha placido dárnoslo, Señor. Gracias. Gracias por esta festividad, Señor, que nos permites celebrar, que nos permite, Señor, poder participar de ella. Y no solamente en cuerpo, Señor, sino en espíritu, en mente, en alma, en todo nuestro ser, Señor. Que amamos y necesitamos cada día más y más de ti, Señor. Que tu presencia nos acompañe todos los días, no solo un momento, sino siempre, Señor. Que esa gloria tuya descienda sobre nuestras vidas, sobre aquellos, Señor, que de pronto en este momento no entienden, no comprenden, Señor. Te pedimos misericordia, que tengas misericordia, Señor, y que ellos puedan abrir sus ojos y vean tu luz, Señor, esa luz que resplandece en medio de la oscuridad, y que ellos puedan sentir esa manifestación de tu espíritu, y que cada cosa, Señor, que haya en desorden en ellos, sea, Señor, ordenada por el poder de tu espíritu, por el poder, Señor, de tu palabra obrando en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu gracia, por esa influencia sobrenatural en nuestras vidas que nos mueve, Señor. Gracias por la vida de Humberto y de toda su familia, Señor. Gracias porque a través de su servicio, Señor, hemos podido tener, Señor, estas maravillas de estudios. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor, de conocerlo y hoy poder, Señor, estar redimidos ante ti. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Amigos, que el Señor los bendiga. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por acompañarme en todo esto que es mi pasión. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.
semanas, que en algunos casos también le llaman la fiesta de la siega, entre otros nombres, ¿no? Que se le da a esta festividad. Y es un mandamiento de parte del Señor, pues que nosotros como creyentes celebremos esta fiesta, que lo hagamos. Anoche escuchábamos una reflexión con Humberto y pues que nadie, como dice Pablo, que nadie nos juzgue porque estamos haciendo todas estas cosas. A lo mejor para el mundo esto es algo loco, pero bueno, que nos tilden de locos con el Señor, pero seguir adelante con todo esto que llevamos, que sabemos, estamos seguros, que es lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Vamos a Éxodo, me acompañan por favor a Éxodo 23, el versículo 16. Dice, guardarás también la fiesta de la siega. Espérenme un momentico aquí. Guardarás también la fiesta de la siega, las primicias de los primeros frutos de lo que hayas sembrado en el campo. También guardarás la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido del campo el fruto de tus labores. Entonces aquí vemos que sí, este es un mandamiento que el Señor nos manda a guardar esta fiesta. Entonces vamos a comenzar con una oración. Bendito y eterno Señor, Creador del universo, hoy venimos, Señor, delante de ti para cumplir este mandamiento, para, Señor, cumplir esta ordenanza de guardar este día. Y venimos, Señor, y nos presentamos delante de ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, queriendo guardar, Señor, como tú mandas este día de fiesta, este día donde conmemoramos no solamente la entrega de la Torá, sino que también recordamos el día en que, estando tus discípulos y mucha más gente eh, a, reunidos, en ese día tú derramaste de tu santidad, derramaste de ese viento santo de tu amor, Señor, y hubo milagros y prodigios, maravillas en aquel lugar. Hoy, Señor, estamos aquí reunidos y te pedimos que en este día, Señor, conforme a lo que está escrito, derrames sobre nosotros de tu espíritu, de tu amor, y que al salir de este lugar, Señor, estemos llenos de tu aliento, llenos de tu amor, llenos, Señor, de tu gracia, que lleguemos a ser esos recipientes, Señor, dignos, donde tú puedas derramar, Señor, de tu gloria, tu presencia, tu gracia, tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua y te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que te pedimos nosotros en oración, creyendo, tú nos lo das, Señor. Gracias en el nombre de Yeshua, amén y amén. Bueno, entonces, como les decía, estamos conmemorando esta celebración y yo quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 5, desde el verso 1 en adelante. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada en la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Nosotros como creyentes guardamos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza que nosotros estamos guardando? Pues ser llevados al reino de Dios y poder experimentar la presencia de Dios por siempre y por toda la eternidad. Y Pablo aquí nos enseña que cuando nosotros creemos en el Evangelio, pues vamos a ser justificados. O sea que
Dios va a tratar con nuestro pecado y nos va a perdonar. Y Él ya no va a ver en nosotros el pecado, ya no lo va a ver, sino que a quien va a ver el Eterno, nuestro Padre, va a ver la justicia del Hijo, de su Hijo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener la plena seguridad que así es. Y es así como nosotros vamos a poder experimentar paz, pero ¿cómo experimento yo paz? Pues haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a poder experimentar esa paz que nos habla tanto el Señor a través de su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros a través de Yeshua tenemos acceso al Padre. Él es el camino, dice la palabra, la verdad y la vida. Y nosotros no vamos a poder tener ese contacto con Dios si no es a través de su Hijo, para poder tener ese contacto con lo bueno, lo piadoso, lo justo y todo lo que tiene que ver con la conexión de la voluntad de Dios. Nosotros hemos aprendido también que nosotros mismos somos incapaces de justificarnos. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos alejar el pecado de nuestras vidas, pero esto no solamente lo podemos lograr cuando hemos sido justificados, ¿no? Perdón, esto solamente lo logramos cuando hemos sido justificados. Así es como nosotros lo logramos. Y dice Pablo, por la fe. Es ahí donde vamos a tener la provisión de Dios. Es ahí donde no solamente vamos a tener esa provisión, sino ese deseo, la voluntad de Él en nuestras vidas. El querer hacer los mandamientos de Dios, el querer guardarlos, el querer guardar estas festividades, no como está escrito, ya no como la letra como tal, sino que esto viene de adentro, del espíritu, porque la palabra de Dios, sus mandamientos son espirituales. ¿Cuál es nuestra provisión? La provisión que nosotros tenemos es su gracia. Y es a través de su gracia que nosotros encontramos perdón y la reconciliación con Dios. Su gracia no solamente nos salva, sino que también obra en nuestras vidas para que nosotros nos podamos mover según de acuerdo a su voluntad. Nosotros, por ejemplo, todos los que hemos sido salvos, siempre, ¿cuál es nuestro interés? Nuestro interés es hacer la voluntad de Dios. Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que de lo que hemos aprendido a través del Evangelio, es ahí donde nos damos cuenta que queremos hacer, no porque otra persona nos dice, no porque eso está, no sé, leí un libro y ahí está, sino porque viene de adentro el querer hacer la voluntad de Dios. Si nosotros nos detenemos por un momento en el versículo 5 de ahí de Romanos, sí, de Romanos 5, y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿ya? Y Él es nuestra esperanza. Nosotros conocemos el carácter de Dios, ¿verdad? Sabemos que uno de los atributos de Dios es que Él es un Dios misericordioso y que Dios todo lo que cumple, lo promete. Perdón, todo lo que promete, lo cumple. Aquí Pablo nos habla del Espíritu Santo y esta es una promesa que Dios nos ha hecho, ¿ya? Y esa es nuestra esperanza. Acompáñeme por un momento a Isaías 59, el verso 20. Isaías 59, verso 20. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor, y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Mira, esta es una promesa de parte de Dios para su pueblo. Dice que va a venir un redentor. ¿Y quién es nuestro redentor? Yeshua. Yeshua es nuestro redentor. Y aquí también habla de que, pero aquí hay no digamos un pero, sino que una condición, ¿no? Y es un pacto.
O sea, aquellos que están bajo ese pacto van a recibir de su espíritu. Hace algunos días nosotros estuvimos, les decía ahorita, celebrando Pesach y panes sin levadura. Y ahí tuvimos la oportunidad de recordar esa obra de redención que Yeshua hizo por nosotros. En ese momento nosotros celebramos, ¿qué fue lo que celebramos? Que el Señor apartó el pecado, que el Señor apartó la transgresión de en medio de nosotros. Él quitó ese pecado, Él quitó esa transgresión y la reemplazó. ¿Por qué? Por su espíritu. Por eso es que esta palabra dice, el espíritu mío, dice Isaías, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán. Ya, eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros esperamos esa promesa, que no solamente nosotros podamos haber alcanzado esta promesa, sino también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿ya? Nuestra familia, los que tenemos alrededor. Entonces, nosotros aquí podemos ver la evidencia de que este pacto eterno es el Espíritu de Dios moviéndose en nuestras vidas para traer orden, para traer un cambio, para traer una restauración a nuestra vida. Nosotros hemos aprendido también que todo lo bueno, que todo lo santo, que todo lo justo, que todo lo honesto, que todo aquello que nosotros tenemos agradable no es por nuestros medios, sino que es por la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Su obra, lo que el Espíritu hace Dios hace a través de ese Espíritu Santo, esa influencia en nuestro corazón que viene, que es la gracia. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos eso que Él dice, lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre, lo que es agradable ante los ojos de Él. Por estas razones que nosotros no nos podemos olvidar de aquellas cosas que han sucedido en la antigüedad. Es por esta razón que nosotros no podemos saltarnos la Torá que viene desde Génesis, porque toda la palabra es la Torá, la instrucción de Dios. Por eso es que nosotros no nos podemos saltar de no tener en cuenta el libro de instrucción desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso yo quiero que ustedes me acompañen hoy a Génesis 11. Vamos a recordar Génesis 11, qué pasó en aquel momento. Génesis 11, desde el verso 1, dice, tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Bueno, según aquí lo que nos cuentan estos versículos, es que ellos al llegar, después de salir del arca, tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Estando allí, ellos se encuentran un valle, el valle de Sinar, y habitan este valle. Aquí la Biblia no nos menciona que ellos hubieran consultado con Dios para tomar este valle, ¿no? Y dice, ellos a su parecer,
de acuerdo a lo que ellos pensaron, así como esto nos recuerda a Lot, ¿no? Así como ellos pensaron, ellos querían hacer algo de acuerdo a sus deseos, sin contar con Dios. No estaban buscando a Dios para darle gloria a Dios, ellos querían pues algo diferente. Exactamente. Recordemos un momento lo que dice el verso 4. Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí habla de nombre. Nosotros hemos aprendido que la palabra nombre es Shem y tiene que ver con una marca memorial de individualidad, ¿no? Honor, autoridad, un gobierno, tiene que ver con atributos, con enseñanza, tiene que ver con fama, ser famoso, un renombre. Entre otras palabras, podemos decir que ellos no querían vivir bajo el gobierno y la enseñanza de Dios. Ellos estaban desechando el gobierno de Dios. Ellos querían establecer su propio gobierno. Ahí mismo nos da la razón la palabra, ¿no? Ahí mismo en ese verso vemos la razón. ¿Y cuál era la razón? Ellos dicen, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Bueno, pensemos por un momento, ¿y acaso esto no era lo que Dios quería? ¿Esto no era lo que Dios quería? Dice, si nosotros nos vamos a Génesis 9, el verso 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, aquí vemos que Dios quería ya que ellos llenaran la tierra y para poder llenar la tierra tenían que esparcirse. Aquí la misma palabra nos dice, y lo podemos observar, que ellos estaban, bueno, ellos salen del arca, estaban fuera del arca, ya el Señor los había salvado del juicio de las aguas, que era el diluvio, los bendice, porque la palabra dice que los bendice, ya, o sea que les da una nueva oportunidad, les da un nuevo comienzo. Pero también, junto con esto, Él les manda algo, ¿verdad que sí? Esa era la voluntad de Dios, mire, les dice, llenad la tierra, que ellos llenaran la tierra. Pero ellos no querían hacer este mandamiento. Ellos, ¿qué era lo que querían? Querían tomar sus propias decisiones. Ellos querían establecer su propio reino, su propio gobierno. Y bueno, Dios que todo lo ve, Dios que todo lo sabe, lo vio efectivamente, lo supo. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Volvamos al Génesis 11. El verso 5 dice, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Bueno, ellos estaban unidos, sí, estaban ahí, pero no para hacer lo que Dios quería. No para hacer eso bueno, eso justo, eso honesto, eso agradable a los ojos de Dios, sino que era lo que ellos querían hacer, lo malo. ¿Ya? Y esta desobediencia, hacer la voluntad de Dios, pues fue lo que trajo como consecuencia que Dios confundiera su idioma, que Dios confundiera su lengua, su lenguaje. Dios entonces decreta como juicio los idiomas para que entre ellos no se pudieran entender. Y pues dice la misma palabra, ¿no? Hasta esta parte tenían un solo idioma, o sea que ellos se entendían. Ellos, todo el mundo se entendía. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Pues que pues, al no entenderse entre sí, pasó algo que era lo que Dios sí quería que sucediera, y es que les tocó dividirse, a ellos les tocó esparcirse, dispersarse para poder llenar la tierra como era la voluntad de Dios, de repoblar la tierra, cosa que para ellos pues ellos no les parecía. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de toda esta desobediencia? Que mi desobediencia
que tu desobediencia no va a frustrar los planes que Dios tiene. No va a frustrar los propósitos que Dios tiene. ¿Y cuál es el plan que Dios tiene? ¿Ya? ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Pues establecer su reino en la tierra. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar convencidos. Yo siempre le he hablado a mis hijos y les digo, y les he dicho a ustedes también, el hecho de que yo no cumpla los mandamientos no va a dejar Dios de ser Dios. Y el hecho de que yo no los cumpla, Dios no va a dejar de ser Dios. ¿Ya? Él siempre seguirá siendo Dios. Y siempre su voluntad se va a cumplir. A pesar de todo, su voluntad se va a cumplir. ¿Ya? O sea que los mandamientos no fueron hechos, Dios no nos dejó estos mandamientos que Él nos dejó, no para su beneficio, sino para nuestro propio beneficio. ¿Ya? Bueno, y algo que hemos aprendido también es los atributos de nuestro Padre, que son atributos que son permanentes en Él y para toda la humanidad, y es su misericordia. Dios es un Dios misericordioso, dice la palabra, Él es grande en misericordia. Vamos a Jeremías 31, el verso 20, dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Aquí vemos una confirmación de la misericordia de Dios. Aquí Yud-Hei Ba-Hei es descrito como ese padre amoroso, ese padre que disciplina. 39. Ese padre que disciplina a su hijo, pero a pesar de que lo disciplina, pues aún él lo ama. Dice la palabra, el hijo que se ama, a ese se disciplina. Y esto tiene que ver mucho con el propósito de la restauración. Desde la creación del mundo, nosotros podemos ver la manifestación de su misericordia, ¿no? Vamos a Génesis. Génesis 17, el verso 12, a partir del verso 12, dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Desde que Dios hizo su pacto con Israel, ¿él qué hizo? Él incluyó a cualquier extranjero que se uniera a la congregación del pacto. O sea, aquí podemos ver de manifiesto su carácter. ¿Ya? Y tenemos en la Biblia muchos registros del carácter del Señor, de esos atributos de su misericordia, ¿no? Y tenemos en la Biblia registros de 2 eventos históricos que nos dejan ver esta manifestación de su misericordia, y uno de ellos lo encontramos, bueno, y estas manifestaciones de su misericordia profetizan esa restauración del idioma como era antes. Recordemos que hasta donde leímos, si conectemos, hasta donde leímos, estábamos hablando de que estas personas perdieron ya el entendimiento, digamos así, lo perdieron. De estos eventos lo encontramos registrado uno de ellos en Hechos, donde un día como hoy, de celebración de esta fiesta de Pentecostés, asimismo como cuando en Babel ellos estaban juntos, se habían unido, en Babel se habían unido ¿a qué? A hacer lo malo, ¿no?
Pero en esta ocasión el pueblo estaba reunido, pero con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Hacer lo bueno, o sea, hacer la voluntad de Dios, ¿ya? En Babel, ¿qué hace el Señor? Él confunde. Pero acá, ¿qué hace el Señor? Él hará entender. Ahora sí, ese entendimiento va a ser restaurado. Entonces, Dios trae esa restauración a través del Espíritu Santo, del idioma, y esto se relaciona mucho con el orden de Dios. Ese orden que Dios quiere traer a su pueblo del pacto, del nuevo pacto. Acompáñenme, por favor, a Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, sí, a partir del cuando estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, aquí estas personas estaban esperando algo y ese algo pues sucedió. Y esto tiene mucha relación con lo que sucedió en Sinaí, ¿no? Vámonos a Éxodo, por favor. Quiero que nos conectemos con la Torá. Dice, y habló Dios estas palabras diciendo, 20, Éxodo 20, a partir del versículo 1. Sí. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia de millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, recordemos el día que Dios le dio esta ley a su pueblo en el Sinaí, también fue con un estruendo, también fue con un sonido fuerte y dice que fuego, ¿no? En el verso 18, de ahí mismo de Éxodo 20, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces, si ustedes ven, vamos ahora, esto es un recorrido por toda la Biblia. Estamos paseando hoy. Vamos a segunda de Corintios, el verso 3, dice, segunda de Corintios, capítulo 3, el verso 3. A partir del verso 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, esta es la ley en el Sinaí. Esa ley que nosotros acabamos de leer fue escrita en tablas de piedra. Hoy el Espíritu de Dios la toma y la escribe en nuestro corazón. ¿Y para qué las escribe en nuestro corazón? Para ayudarnos a obedecer, no la letra, sino el espíritu de la ley. Por eso es que el verso 4 dice, y fueron todos llenos de hechos, ¿no? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, esa ley que el Señor había dado allí en el Sinaí, en ese momento, esa ley el Espíritu Santo la estaba escribiendo en el corazón. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que ellos hablasen. En ese momento, eso es algo increíble, porque en ese momento se revierte la confusión de los idiomas que había habido en la Torre de Babel. El derramamiento del Espíritu Santo es eso, la manifestación de su presencia, de la presencia divina de Dios, que provoca que nosotros, provocó en ese momento que toda esa gente obrara y que hoy está haciendo lo mismo en nuestras vidas, que obremos de acuerdo a la Torá. Eso es un don. Eso es un don que solo aquellos que están preparados para recibirlo, aquellos que anhelan obedecer, Dios se los va a dar. Ese es el regalo de Dios. Y es aquí donde podemos ver en Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es esa palabra que se cumple ahí. Dice en Hechos 2, volvamos a Hechos 2, en el verso 5 dice que moraban allí, entonces dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Esto nos lo ha explicado Humberto, esa palabra de confusos, porque cada uno dice, les oía hablar en su propia lengua. ¿Ya? O sea, ahí, así como en el monte Sinaí, este estruendo hizo que ellos estuvieran atentos y estando allí, sucedió lo mismo, ¿no? Y viene este milagro, este gran milagro, el milagro tremendo de todos los tiempos, y es que este milagro tuvo que ver con un propósito, ¿no? Y es que ellos reconocieran algo. ¿Y qué era lo que ellos tenían que reconocer? Que Dios no tenía acepción de personas. Dios no tiene acepción de personas para recibir este viento de santidad. Porque todos entendieron, cada extranjero escuchó en su propia lengua. Ya recordemos que la palabra estruendo es la palabra griega phoni. Y tiene que ver, entre otras muchas significados, con ruido, palabra, tono, toque, dar voces, estruendo, grito, idioma. Es por eso que dice en el versículo, dice que ellos estaban confusos. ¿Por qué? Porque ellos estaban escuchando en su propio idioma, según su idioma, ellos lo estaban escuchando. Cuando iniciamos este estudio, esta reflexión, decíamos que los planes de Dios, que sus propósitos se cumplen sí o sí. Su reino se está estableciendo y esto va a suceder ¿a través de qué? A través del Espíritu de Dios. A través de ese viento santo.
Él es el que mueve. ¿Para qué? Para traer orden desde aquello que está más confuso. Así como en Génesis 1, recordemos a Génesis 1, dice que cómo estaba la tierra, estaba desordenada y vacía. Dice, acompáñeme, el verso 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ellos ahí estaban entendiendo en su propio idioma. Dios estaba hablando al corazón de su pueblo. Y este evento sobrenatural que sucede en aquel entonces, ¿qué estaba representando? La restauración del orden divino. La restauración que Dios quiere traer a su pueblo del nuevo pacto. Todos los judíos que estaban ahí en ese día, en Pentecostés, que venían de todas las naciones, ellos tuvieron la oportunidad de ver el cumplimiento de esa promesa de restauración de parte de Dios. Si nosotros nos vamos a la actualidad, venimos acá a lo actual que nosotros vivimos, en este momento muchas personas piensan que siguen a Dios. Ellos creen que siguen a Dios, pero están confundidos. Ya hay confusión, así como en aquella época cuando llegaron ahí al Valle del Sinar, queriendo hacerse un nombre, queriendo hacer su voluntad, ellos no comprenden lo que Dios les está hablando en este momento. Y siguen ahí en Babilonia teniendo otra lengua y siguen sin ser pueblo. Lo que yo les decía ahorita, que recordáramos por un momento lo que nos hablaba anoche Humberto, de muchas personas cuando nos ven haciendo todas estas celebraciones. Anoche la celebración que tuvimos, de pronto nadie entendía lo que nosotros estábamos haciendo. Y de pronto dirían, ve, como loquitos, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo y eso es lo que nosotros tenemos que proyectar. Recordemos que nosotros como Israel que somos luz a las naciones y no nos debemos de avergonzar. Eso nos ha enseñado Pablo, eso nos ha enseñado Dios a través de nuestro discípulo, apóstol Pablo. Nuestro motivo de celebrar no es solamente que nosotros recordemos que a través de la redención recibimos el don del Espíritu Santo, que es su gracia, don que nos permite de forma sobrenatural cumplir los propósitos de Dios. También es para que nosotros comprendamos lo que la Escritura nos enseña. Y es que este don tiene toda relación con ese orden, con el orden de Dios, ¿ya? El orden que Dios quiere traer a su pueblo. Dice que ellos querían hacerse un nombre, ¿no? Ellos querían tener fama, ellos querían tener su propia manera de gobernar, en lugar de servir a Dios, en lugar de traer la gloria de Dios, querían traer su propia gloria. ¿Cómo expreso yo como un discípulo de Dios, como un creyente en Yeshua? ¿Cómo puedo expresar yo la gloria de Dios, la presencia de Dios en mi vida? ¿Cómo lo haría yo? Pues a través de un estilo de vida práctico, o sea, que sus mandamientos sean mi diario vivir. Esto tiene que ver con su palabra, con su voluntad en mi vida, no solamente en una festividad, no solamente cada Shabbat, sino diariamente, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy por el camino, cuando voy por el campo, cuando estoy donde esté, yo tengo que reflejar allí ya esa voluntad de Dios ya en mi vida. Nosotros hemos aprendido también que los idiomas fueron creados por Dios, ¿no? Eso lo hemos aprendido. Y Pedro, en este discurso que él dio, porque él dio allí un discurso en ese día, en Pentecostés, donde ¿a quién estaba citando? Él estaba citando al profeta Joel. Eso era lo que él estaba citando. Y él les estaba diciendo, mire, Galileos, ¿ya? Esto que ustedes están viendo hoy es el cumplimiento. En ese día se está cumpliendo esta profecía, donde Dios a través del profeta Joel había dado ya esta profecía que era el derramamiento de su espíritu. ¿Para qué?
para que obrara en nosotros. Por eso es que ustedes hoy, él les decía, ustedes hoy están viendo todo esto. Vamos por un momento a Joel 2, el profeta Joel. A partir del verso 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El cumplimiento de esta profecía era lo que ellos estaban viendo. Y si ustedes van unos versículos más allá, dice en el 32, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Quiénes son los que van a ser esos recipientes donde el Señor va a derramar su amor? ¿Quiénes van a ser los que en los cuales Dios va a derramar su amor? Dice la misma palabra, los que invocaran el nombre del Señor. Aquellos que quieran ser gobernados por el Señor. Aquellos que quieran glorificar su nombre. Los que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Dice que habrá aquellos que Él habrá llamado. El mismo capítulo 2, pero el verso 32. ¿A quién llama Él? Bueno, ¿cuándo nos llama Él, no? Estos eventos, estas festividades son en el llamado, ¿no? Cuando el Señor, nosotros respondemos a ese llamado, nos unimos a su pacto y al pacto que Él hizo con Abraham. Solo cuando nosotros invocamos el nombre vamos a ser llamados. Invocar el nombre ya hemos aprendido y no está de más que lo repitamos. Su nombre tiene que ver con su enseñanza, con sus atributos, ¿ya? Con su carácter. Y cuando nosotros reflejamos todo eso en nuestra vida, es cuando nosotros nos podemos reflejar como unas personas que han sido salvas, ¿ya? Dice en Hechos 4, por favor. Verso 10, del 10 en adelante dice, o sea, notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, sea todo notorio a nosotros, a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre del Señor de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, nosotros somos salvos es a través de él. Lo que Pedro aquí nos enseña, el apóstol Pedro, es que esto que dijo Isaías acerca de nuestra esperanza, que lo leímos, Isaías 59, ya lo vamos a recordar otra vez, es algo es algo profético, pero también está disponible para todo aquel que quiera entrar en ese nuevo pacto, ¿ya? Sin excepción. No importa el linaje, no importa la lengua, solo necesita que responda a una invitación, ¿ya? Solo a esa invitación. Cuando el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Él nos está invitando. Y en la Biblia encontramos muchas veces, mucha evidencia de la invitación que el Señor nos hace. Recordemos otra vez Isaías 59, el verso 20. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Bueno,
Dios a través de su pacto nos limpia, nos purifica. ¿Para qué? Para que su espíritu esté sobre nosotros. En otras palabras, el resultado de la redención, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre nosotros. Su gracia, esa influencia sobrenatural en nuestro corazón que hace que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios. Y no por un momento, sino para siempre. Yeshua vino, sí. La obra de redención ya fue hecha. Él hizo la obra de redención. Y hoy, ¿qué es lo que nosotros hoy celebramos? Celebramos que su espíritu está sobre todo aquel que acepte esta redención. Que un día Él lo hizo y lo hizo por amor. Fue por amor que Él hizo todo esto, por amor a nosotros, por amor a su pueblo, a ese pueblo del nuevo pacto. Vamos a orar. Ya estará la reflexión que traíamos para hoy. Vamos a orar para cerrar. Bendito eres, eterno Señor Dios nuestro. Gracias, Señor, por este regalo. Regalo, Señor, que no nos merecíamos, pero por tus atributos, tu carácter, porque eres un Dios lleno de misericordia, a ti te ha placido dárnoslo, Señor. Gracias. Gracias por esta festividad, Señor, que nos permites celebrar, que nos permite, Señor, poder participar de ella. Y no solamente en cuerpo, Señor, sino en espíritu, en mente, en alma, en todo nuestro ser, Señor. Que amamos y necesitamos cada día más y más de ti, Señor. Que tu presencia nos acompañe todos los días, no solo un momento, sino siempre, Señor. Que esa gloria tuya descienda sobre nuestras vidas, sobre aquellos, Señor, que de pronto en este momento no entienden, no comprenden, Señor. Te pedimos misericordia, que tengas misericordia, Señor, y que ellos puedan abrir sus ojos y vean tu luz, Señor, esa luz que resplandece en medio de la oscuridad, y que ellos puedan sentir esa manifestación de tu espíritu, y que cada cosa, Señor, que haya en desorden en ellos, sea, Señor, ordenada por el poder de tu espíritu, por el poder, Señor, de tu palabra obrando en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu gracia, por esa influencia sobrenatural en nuestras vidas que nos mueve, Señor. Gracias por la vida de Humberto y de toda su familia, Señor. Gracias porque a través de su servicio, Señor, hemos podido tener, Señor, estas maravillas de estudios. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor, de conocerlo. Y hoy poder, Señor, estar redimidos ante ti. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Amigos, que el Señor los bendiga. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por acompañarme en todo esto que es mi pasión. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.